Amigos y amigas, tengan un excelente día. Agradezco a todos por ver este video y los saludo desde este canal del Corsario Político MX. Sean bienvenidos este 28 de octubre del 2022, hoy viernes, pues para conocer esta información relativa al comandante Borolas Espúreo Calderón sobre su implicación en crímenes de lesa humanidad. Este es otro frente para ir por él, porque otro sería sobre el tema que ya les había platicado en otro video, en donde se trata de nuevas evidencias que vinculan al supersecretario Genaro García Luna, su brazo derecho, por tener vínculos con el cártel de Sinaloa y donde le han enfincado cargos de conspiración delictiva para distribuir cocaína, conspiración en una empresa criminal y por mentir a las autoridades estadounidenses. Así es, así que lo que dice el filipisto que no sabía nada de lo que hacía su brazo derecho, pues no nos las creemos, y mucho menos ahora que toda la oposición anda pendiente de todo para culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador por este tema de la militarización, hasta de cómo viste, porque pues bueno, no tiene propuestas ni proyectos a favor de México. Pero bueno, vamos al intro del canal y regresamos con esta noticia. Miren, les voy a leer este artículo de Contralínea en su diario digital de periodismo de investigación sobre este tema. Calderón implicado en crímenes de lesa humanidad, Adán Augusto. Al entregar armas al crimen organizado, el gobierno de Felipe Calderón incurrió en crímenes de lesa humanidad por las miles de personas inocentes que fueron asesinadas durante su absurda guerra, acusó este 26 de octubre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Por ello, confió en el que el expresidente de la República le llegará el brazo de la justicia, ya que existen investigaciones internacionales en su contra por su presunta responsabilidad en el operativo binacional Rápido y Furioso. Imagínense ustedes, hablando de Calderón y su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, se atrevieron a que un armamento, digamos, de primera generación, que debía ser utilizado por nuestras Fuerzas Armadas, que tenía incluso una especie de geolocalizador, en un absurdo convenio con un gobierno extranjero, fueran entregadas sin ningún miramiento al crimen organizado y perdieron la vida por ello. No nada más elementos de las Fuerzas Armadas, sino muchos inocentes mexicanos, que eso es un crimen de lesa humanidad, señaló. Durante su visita al Congreso de San Luis por defender la reforma constitucional que garantiza la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta 2028, el funcionario federal agregó que tanto Felipe Calderón como García Luna torcieron el rumbo, para decirlo de manera elegante. Respecto a los señalamientos de que el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está militarizando a México, el secretario dijo: no fue este gobierno el que sacó a los militares a las calles una oscura mañana del 6 de diciembre del 2006 y llevaron a nuestras Fuerzas Armadas a una absurda guerra contra el crimen organizado, su pretexto de que se iba a combatir el narcotráfico, en clara referencia al calderonismo. Adán Augusto agregó que desafortunadamente fueron varios miles de elementos del ejército mexicano, de nuestras Fuerzas Armadas, que perdieron la vida hasta de manera injusta, teniendo una instrucción absurda. También indicó que no fue el gobierno actual el que, en el colmo de lo absurdo, institucionalizó la corrupción, entregando incluso armamento que debía destinarse a nuestras Fuerzas Armadas en algo que se conoce como Rápido y Furioso. Sobre Calderón y García Luna, añadió que prefirieron hacer pingües negocios a costa de la seguridad, de la tranquilidad de los mexicanos, y por eso afortunadamente ya está detenido en Estados Unidos el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, y seguramente llegará el brazo de la justicia. Llegará porque hay investigaciones de carácter internacional que ayudarán a que finalmente los mexicanos podamos cerrar esa desgracia página de la historia. Pero yo le aseguro que nunca más en México volveremos a vivir un episodio como ese. Y es que con la anuencia del gobierno calderonista, en el otoño de 2009, la estadounidense ATF, Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, permitió que por lo menos 2,000 armas de alto poder fueran traficadas en México como parte del operativo Rápido y Furioso. El armamento se destinó al cártel de Sinaloa y nunca fue rastreado. En ese sexenio de Calderón, este grupo criminal fue aliado por lo menos
de García Luna. Miren, ahí está, el que dice que no sabía nada, pues todo cae por su propio peso. O sea, de alguna manera, tarde o temprano, el pueblo de México se iba a enterar de esta situación. Pero ahí está la oposición diciendo que Andrés Manuel está militarizando al país cuando vemos quién en realidad lo hizo. Bueno, acabamos de leer lo que dice el secretario de Gobernación, pero escuchemos sus palabras de Adán Augusto en el Congreso por esta investigación internacional en este breve resumen que hizo, sin embargo, al aire. Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación, reveló la tarde de este martes que hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México, que declaró la guerra contra el narcotráfico, la cual estaría relacionada con el operativo Rápido y Furioso, con el que Estados Unidos ingresó más de 2.500 armas de fuego a territorio nacional entre 2006 y 2011. Bueno, pues cuando hablamos de compra de armamento, todo mundo recuerda cómo en la época de Felipe Calderón, no nada más ahí sí, se militarizó al país, sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Durante su intervención, el funcionario aseguró que las armas que iban destinadas a Fuerzas Armadas para la policía terminaron vendiéndoselas a la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos García Luna, que fue secretario de Seguridad Pública. Por eso hay una investigación internacional en contra de Felipe Calderón. Y eso tiene que quedar definitivamente en el olvido. Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012, es decir, durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, está acusado en Estados Unidos de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de permitir que la organización criminal pudiera operar a sus anchas. Mientras que Calderón Hinojosa es el expresidente que declaró la guerra contra el narcotráfico en México el 6 de diciembre de 2006 a través del Operativo Conjunto Michoacán, el cual consistió en el despliegue de corporaciones federales, estatales y municipales que tendrían el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad por cielo, mar y tierra. Ahora bien, quiero también dejarles una entrevista que le realizó hoy, apenas hace rato, Vicente Serrano en su programa de Sin Censura al periodista Paco Cruz, autor del libro de García Luna llamado El Señor de la Muerte, y que a pregunta expresa de Vicente sobre el delito de lesa humanidad, responde que sí existieron o que sí existe tal delito y está presentado en la Corte Penal Internacional en La Haya por su presunta participación. Luego, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, habla de que hay elementos para investigar y juzgar a Calderón, como en su momento se juzgó también al dictador chileno Augusto Pinochet. Yo te pregunto, ¿puede armarse un caso contra Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad? Ya algunos aseguran que Felipe Calderón es el villano favorito de López Obradorismo, y algunos que se dicen obradoristas también en el golpeteo, peor que los panistas, dicen, pues si tanto daño hizo Felipe Calderón, que lo meta a la cárcel López Obrador. Se les olvida que López Obrador desde el Ejecutivo no mete a la cárcel a nadie, mi querido Paco Cruz. Bueno, Vicente, mira, primero, se configura el delito de crímenes de lesa humanidad, sí, pero primero hay que platicar qué pasó y por qué se puede configurar un delito de lesa humanidad. Primero, mira, hay que aclarar qué constituye un genocidio, que eso está bien definido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la ONU. Desde 1951 se conoce ese delito. Después tenemos que ver qué son los crímenes de guerra. ¿Por qué los crímenes de guerra? Bueno, recuerda, apenas toma posesión Felipe Calderón como presidente de la República, declara una guerra abierta.
¿sí? Él fue el que lo mencionó. Él fue el que dijo guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué no lo puso en papel? Bueno, mira, no lo puso en papel porque si un gobierno declara la guerra formalmente, tiene que respetar ciertas convenciones internacionales. Entonces, Felipe Calderón Hinojosa siguió el ejemplo de Luis Echeverría Álvarez y de Gustavo Díaz Ordaz en sí declarar una guerra. Aquella ocasión fue una guerra de baja intensidad que conocemos como periodo de la Guerra Sucia, pero no se declara formalmente, y Felipe Calderón sigue ese ejemplo y no la declara la guerra de palabra, pero no formalmente, porque tendría que cumplir con leyes internacionales, con acuerdos internacionales. Entonces mejor no lo declaran, perdón, lo declaran, pero no lo ponen en papel, así que no tienen que cumplir, por ejemplo, con el Estatuto de Roma, ¿sí? No tienen que cumplir nada. Entonces, pero hay crímenes de guerra bien establecidos, asesinato, tratos crueles, tortura, pero mira, vamos a lo que nos interesa. El otro, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? ¿Sí? Los crímenes son estos los más difíciles de definir y de probar, porque no hay tratados dedicados exclusivamente a ellos. Pero la ONU ya los conoce desde el siglo, bueno, no, perdón, los ha estudiado hasta los siglos XVIII y XIX, ¿sí? Y ya hay declaraciones después, los países organizados, y ya después como ONU y en la Corte Penal Internacional, reconocen y ofrecen una lista: asesinato, que se configura en ciertas condiciones, exterminio, ¿sí? Tortura, violación, esclavitud, pero mira, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños corporales o mentales a la población. Y eso se configura bien con Felipe Calderón. También en el de Peña, también en el de Peña. Se configuran bastante bien. Claro, no es tan sencillo, pero tenemos que recordar que ya hay en la Corte Penal Internacional, ya hay denuncias por crímenes de lesa humanidad contra Felipe Calderón Hinojosa y contra Enrique Peña Nieto. Hay organismos que analizaron por lo menos 197 casos de tortura en los que participaron, y hay que decirlo, el Ejército, la Marina y la Policía Federal de Felipe Calderón. Hay recomendaciones sobre eso. Tiene entrada, que todavía no los analicen, pero ya están allá, ya se presentaron. La tortura ha sido utilizada o fue utilizada en el gobierno de Calderón y después en el de Peña como un método de investigación, como debido proceso. Hay videos, hay documentación, hay testigos, hay evidencias y pruebas del involucramiento del Estado a través de la Policía Federal, del Ejército y de la Marina, que configuran el delito de lesa humanidad. Así que sí hay, solo tenemos que tener claro que hay genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, y por otro lado, entender que ya hay acusaciones contra Felipe Calderón y contra Enrique Peña Nieto en la Corte Penal Internacional, Vicente. Así que sí hay. Teníamos una guerra declarada, no en papel, pues ya te dije, porque tienen que cumplir con ciertos estatutos como el de Roma, pero teníamos una guerra y Felipe Calderón lo dijo en varios foros: guerra contra el narcotráfico. Así que teníamos una guerra e hizo lo mismo que Luis Echeverría y Gustavo Díaz Ordaz, no declararla en papel, pero guerra la teníamos, Vicente. Bueno, ahí está, como ustedes pudieron escuchar. Pero bueno, ¿qué ha dicho Andrés Manuel López Obrador sobre esta situación? De hecho, en la pregunta expresa sobre si conocía esta investigación, señala que sí ha habido una investigación en Estados Unidos, aunque él dice que no sabe si está vigente, que pues como todo gobierno puede darle carpetazo porque pues están implicados tanto México como Estados Unidos en esta situación. Entonces, pero no niega que existe esta investigación, simplemente dice
que pues no sabe si aún sigue vigente. Vamos a escucharla. No tengo yo más información que esta, que es de dominio público y sí está aprobado de que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos, no sé si esté vigente, porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el gobierno de Calderón, de eso no hay duda, y que dieron el permiso. De esta investigación usted no sabe si hubo como tal en contra de Calderón. No sé si esté vigente, pero sí en su momento se abrió un expediente, no sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron un carpetazo, porque involucra a los dos gobiernos. No es nada más un asunto de la delincuencia. Tendría que haber una investigación que de alguna manera involucre a estos dos gobiernos que participaron. Desde luego que sí, desde luego, pero yo no tengo más información sobre esto. Bueno, pues como podemos observar, hay demasiada evidencia para responsabilizar a mucha gente, y entre ellos al espurio Calderón, y ojalá se lleve hasta las últimas consecuencias. No comamos ansias, como se dice, la justicia tarda, pero al final llega. Bueno, y amigas, esta fue la nota. Denle like al video, no olviden suscribirse. Nos vemos pronto.